Continuamos en In The Box, continuamos en el podcast potenciado por el Parque Científico y Tecnológico, que está en mitad de 2024 hasta final de año, ha pasado a ser un proyecto del parque para conocernos entre todos, para que se conozcan entre las empresas. Y hay empresas, al final, es todo innovación, por eso está destinado al parque. Entonces hay empresas muy curiosas y yo creo que Protinsecta es una de las empresas que va a dar aquí un poco de juego y un poco... También las personas tiramos mucho con el morbo. Entonces creo que es algo curioso de ver. Y hoy tenemos a José Sánchez, que nos va a decir qué es Protinsecta, a qué se dedican y qué hacéis específicamente aquí en el parque. Muy bien, pues nada, encantado primero de estar en tu podcast, en vuestro podcast. Y enhorabuena por la iniciativa, porque es bueno que nos conozcamos. Estamos muy cerca, pero a veces estamos muy lejos en cuanto al conocimiento. Pero bueno, Protinsecta es una empresa que surge en el 2018. Los emprendedores que la iniciaron se basaron pues en cosas muy curiosas, como yo que sé, El último superviviente, que es una serie que hemos visto todos en algún caso. No, surgió de hecho así. Uno de los fundadores pues vio en uno de los capítulos pues que este hombre, el Bear Grylls pues decía, oye, es que hay un alimento, si te pilla en un bosque, no sé qué, pues busca lo típico que tienes que comerte todo, raíces o lo que pilles. También aparecía alguna oruga muy fea y muy gordita, y entonces, a pesar del asco que le daba, pues decía que era un alimento súper proteico. Entonces, este emprendedor, como surgen las cosas en el emprendimiento, pues de una cosa que tú estás el domingo, como dice él, de resaca en tu casa, pues de pronto dices, oye, ¿no será negocio que algo tan proteico se pueda convertir en un alimento? Entonces, tirando del hilo, pues ese emprendedor se dio cuenta de que ya existía una cierta industria a nivel de la Unión Europea. Lo siguiente que hizo, pues decir, me junto con colegas y montamos una empresa. Eso fue como surgió Protinsecta en 2018. En aquel momento, pues prehistoria de lo que es la insecticultura. A día de hoy está más desarrollado, pero aún así es un sector muy incipiente, ¿no? Entonces, en 2018, no sé a nivel Europa, pero a nivel, por ejemplo, más nacional, no estaba aún tan desarrollado como lo está hoy en día, seguramente. Claro, sí, era algo muy residual, era algo que surgió pues de los criadores de especies de reptiles, de aves que comen insectos vivos. Pues los criadores de ese tipo de especies necesitaban alimentos, que son insectos vivos. Entonces, al final, acabaron esos mismos productores, esos mismos criadores de esas especies, produciendo insectos para poder alimentar a las especies de las que estábamos hablando, ¿no? Entonces eso surgió así y luego ya se convirtió pues en un alimento, porque tradicionalmente en otros países fuera de la Unión Europea llevan milenios comiendo insectos. Entonces, bueno, pues una cosa llevó a la otra y a continuación pues se dio el salto a la alimentación humana en la Unión Europea. Y bueno, cuando se empezó en Protinsecta éramos 4 locos. Ahora ya pues hay más locos. ¿Cuántos estabais? ¿Tú estabas en un primer momento? No, yo llegué después. Llegaste después. Sí. ¿Protinsecta en qué ciudad nace Protinsecta? Aquí en Albacete. Aquí en Albacete. Sí. ¿Y cuál es el primer paso que da la empresa? O sea, montar el qué en sí. O sea, ¿qué estructura de empresa monta? Porque no entiendo que una granja de primeras no monta. No, lo que monta pues es la parte del conocimiento y la metodología de cría y los trámites administrativos y los trámites técnicos y el montaje de las instalaciones y la selección de los equipos y todo lo que cualquier emprendedor que quiera montar una granja necesita. Ese conocimiento no estaba arreglado, no estaba regulado, no estaba hecho una metodología. Protinsecta se basa en ello para empezar a hacerlo. Y también en un gran posicionamiento de los socios fundadores. Es una empresa de aquí de Albacete buenísima, que son maravillosamente buenos en lo suyo y consiguieron pues un posicionamiento a nivel, yo te diría que no solo europeo, sino también internacional. Eso también fue clave en el desarrollo de la empresa. Los principales clientes, porque a la gente le va a chocar, pero sí que es algo que... los principales clientes que tiene Protinsecta, ¿de qué nacionalidad son? Me refiero, aquí en España se vende una cantidad, por así decirlo, grande de insectos para consumo humano. Los clientes de Protinsecta han ido mutando también con el propio mercado. Al principio pues era gente que quería emprender, no sabían qué, veía de nuevo ese llamamiento pues al tema de la innovación en alimentación, contenido proteico que tienen los insectos, y por ahí tiraban, ¿no? Ahora está derivando más a las empresas de la industria alimentaria. Tienen sus productos de mucho valor que ya de por sí le generan un coste de retirada, el que se plantean, oye, vamos a valorizarlo. Al principio era, ya te digo, prácticamente una cuestión de autoempleo, y la mayoría de los clientes, en cualquier caso, en ambos casos, son españoles. En temas formativos y de capacitación,
sí que se abre un poco más el abanico al mundo hispanohablante. Pues tenemos muchísimos clientes en México, Chile, Colombia, Argentina también incluso, de todas partes de Latinoamérica. De México probé yo creo que se llamaban chapulines, que eran los grillos, Sí. si no me equivoco, los chiquitines. ¿Es un alimento que vosotros vendéis? No, nosotros Es no que, vendemos. o sea, no vendéis como tal ese producto. Entiendo que el modelo de negocio que tiene Protoinsecta es, por así decirlo, esa formación o esa... que no sé cómo explicarlo. Dínoslo un poco. Sí, lo que se hace es apoyar a esos proyectos de emprendimiento en la producción, pero principalmente en dos especies. La especie más conocida, el insecto de la harina, o sea, el gusano de la harina, que es el Tenebrium molitor, es el nombre latín, ¿no? Ese es con el que más se está produciendo aquí en España. Luego también Hermetia lucens, que es la mosca soldado negro, que quizá tenga mayor potencial porque tiene menos coste de producción. Bueno, pues eso es lo que se está produciendo. Otras especies están preautorizadas en la Unión Europea, pero para consumo humano todo son restricciones. Entonces, yo si me preguntaras por dónde ves el desarrollo de la insecticultura, pues te diría por la alimentación animal. Y dentro de la alimentación animal, pues seguramente piscicultura y pet food, comida para mascotas, porque ahí ya está introducido ese ingrediente. Entonces, bueno, pues es un poco... Está muy regulado y hay muchas restricciones, porque sabemos que ya cuando te vas en el sector alimentario hay muchas restricciones, hay mucho control. ¿Es el mismo nivel que puede ser un alimento cualquiera? Bueno, en este caso la Unión Europea tiene una clasificación. Si tú antes, no sé si era de, no sé qué año, 1900, el 2000 o el 2000, es que no me acuerdo exactamente, por lo pone la normativa, hace tiempo que no la repaso. Si a partir de una fecha para atrás era un alimento que se comercializaba o se producía en la Unión Europea, se considera un alimento tradicional. Ese, bueno, pues ya está autorizado por el uso y ya está, no hay ningún problema porque ya se consumía hace tiempo, ¿no? Hace años. Todos los que vienen de esa fecha hacia adelante, que no sean tradicionales en la Unión Europea, pues se considera que tienen que pasar por una regulación de nuevos alimentos. Novel Food se llama la reglamentación de la Unión Europea. Entonces, por ejemplo, la chía, que ahora nosotros la damos por, bueno, un ingrediente habitual, ha tenido que ser Novel Food. Ha tenido que pasar por un expediente de seguridad alimentaria para que el consumo humano de ese ingrediente pues se demuestre que no tiene ningún problema. Ya está. Si hay en otros países se está consumiendo, pues se puede acreditar más rápidamente. Oye, pues en Estados Unidos se consume chía desde hace, no sé, 100 años. Pues entonces se considera que como es un mercado seguro, pues sí, en Estados Unidos hay medios de agilizar, pero en el caso de los insectos están siendo muy, muy exigentes con esta normativa. Entonces hay que presentar expedientes para todo. Porque la Unión Europea considera, por así decirlo, Latinoamérica como un mercado seguro de alimentación. O sea, me refiero porque sí, me comentabas de que Estados Unidos se lleva comiendo chía 100 años y es un mercado seguro y tiene más facilidades, pero por ejemplo insectos como el que hemos comentado antes de México es solamente allí, pero es que luego aquí en España tenemos el claro ejemplo de los caracoles, que viene a ser lo mismo, o sí, no es lo mismo y sí es lo mismo. Sí, en otros países les resulta extraño, por ejemplo, comer langostinos o con cabeza, chupar una cabeza de un... No, hombre, eso es asqueroso, eso no puede ser, pero es una seguridad alimentaria que se tiene por la tradición en el consumo. Ya se ha demostrado a lo largo del tiempo que es seguro. Los países latinoamericanos dependen. O sea, que por venir de México no va a ser más inseguro. La Unión Europea lo puede considerar, pero tú tienes que acreditar que está registrado el producto, que allí se controla y que después del control que se ha establecido no ha habido casos de emergencias de seguridad alimentaria. Entonces, bueno, por ahí te puede librar un poco. Pero luego también es que los países no responden. Por ejemplo, hay una agencia española de seguridad alimentaria, que es AESAN, que pidió a los países, oye, decirnos los que en los países en los que se están consumiendo insectos. Y creo que respondió Suiza, que no es tradicional allí, pero que respondieron a ese llamado, y quizá países como México no respondieron. Entonces eso a lo mejor nos ha evitado el agilizar la introducción de esos insectos aquí en la Unión Europea. Bueno, también en esos países, en México por ejemplo, se está cambiando también la industria. Mira, si llevan siglos produciendo y comiendo insectos y ahora tenemos muchísimas consultas de cómo producir, cómo cumplir con normativa desde el punto de vista español hacia México. Tú fíjate. ¿Por qué? Porque allí pues se recolectaba a nivel silvestre. Entonces ahora obviamente está protegido cualquier especie silvestre, pues ahora lo que era una recogida, ahora tiene que ser una producción.
Entonces, bueno, por eso incluso en esos países que es tradicional, es necesario también industrializar el proceso. Claro, yo hablando desde el desconocimiento al final, que nos choca un poco y que nos genera ese morbo, cuando tú te vas y dices, Protinsecta se dedica a consumo de insectos y demás, nosotros nos vamos siempre a típico viaje a Tailandia, típico viaje a Oriente, típico viaje que te encuentras que si una tarántula ahí y demás, pero no es eso. O sea, me refiero, ni mucho menos. Porque allí, por ejemplo, ese tipo de alimentos no están tampoco, entiendo que muy regulados. Por el sistema que tengan allí de gobierno, por el sistema que tengan allí de seguridad alimentaria o no. Sí, así es. Además, incluso son países muy grandes. Hay zonas en las que eso les da asco, igual que nos pueda dar a nosotros aquí. O sea que los países son muy grandes, las realidades no son tan simples como todo o nada, sí, todo no, como en China, pues que comen perros, no sé qué, pues eso es algo que no ocurre en la realidad. Cuando vas a China y hablas con los chinos, pues flipan igual que nosotros cuando nos lo cuentan, ¿no? Entonces pasa lo mismo con los insectos. No es así como va a ser la insecticultura en la Unión Europea. De hecho, no va a tener nada que ver con la insecticultura en otros países. En mi opinión, lo más valioso de la insecticultura es utilizarla como herramienta, una herramienta de valorización. De hecho, es lo que comentaba, ¿no? Un poquillo. Nosotros, Protinsecta ha ido mutando como empresa. Ahora tenemos, si tuviéramos que decirlo, somos una fábrica de proyectos de innovación. Tenemos muchísimos en marcha. De hecho, tenemos 2 proyectos europeos. Tenemos a nivel nacional una colaboración público-privada para desarrollar medicamentos para insectos, que eso no existía. Medicamentos para insectos. Sí, claro, al producirse de manera industrial es como pues tener productos zoosanitarios como los que se tienen pues para cría de pollo, exacto, de cerdo, de vaca, de lo que sea, ¿no? Pues esa industria también tiene que desarrollar sus propios productos que estén autorizados y que permitan el cuidado de esa cabaña, ¿no? Creo que que yo lo estoy viendo desde afuera y es que, claro, yo nunca he pensado en mi ser que un insecto se ponga enfermo. El insecto tiene enfermedades, igual que tiene cualquier animal. Quizá por su propia adaptación sean el género, que me perdonen los biólogos si no lo estoy diciendo bien, más adaptado aparte de la microbiología, de las bacterias, hongos, virus, etcétera. Entonces, claro, es muy difícil que un insecto sufra una enfermedad grave o que tengas que tenerle unos cuidados y unas condiciones muy exigentes como para que no enferme, pero en la producción industrial siempre puede surgir problemas. Entonces ese es uno de los proyectos, pero bueno, ya te digo, los europeos... ¿Los 2 europeos en qué se basan? Sí, se puede decir. Sí, claro, son muy parecidos. Uno se llama Cheers, tiene que ver con cerveza, obviamente. Y ese proyecto se desarrolla en un consorcio en el que lidera MAU. Todos somos, seguramente los que estén oyendo este podcast, nosotros seguro, somos usuarios de MAU. Somos usuarios. Pues en este caso, en ese proyecto europeo, lo que se proponía es, hay un gran sector europeo de producción de cerveza. La cerveza se produce prácticamente con 2 ingredientes, que es pues el cereal y la levadura cervecera, que es la que produce el proceso de fermentación. Bueno, en fin, no sé de hacer cerveza, sé de consumirla. Pero en este caso, pues el resto del cereal, que se llama bagazo, y las levaduras sobrantes, pues pueden ser una fuente de alimentación. En este caso, una de las vías que se probaba en este proyecto era a través de Tenebrio Molitor. Entonces, a Mao le interesa ver si ese subproducto que genera por castigo, porque su actividad que tiene poca valorización, quiere decirse que le dan poco o incluso paga por retirarlo, si se puede aprovechar con otra fuente de creación de proteínas, pues incluso ellos lo quieren llevar, o nosotros en el consorcio, en el proyecto, hasta desgrasarlo, deshidratarlo y convertirlo en un polvo que sea reconstituido, que sea de alto valor proteico. O sea que incluso la propia industria alimentaria se está dando cuenta que aprovechar sus subproductos y convertirlos en alimentos puede ser una línea de muchísimo valor económico. Ese es uno de ellos. El otro, que se llama Proximed, es parecido, es del arco mediterráneo, participan varios países, no solamente de la Unión Europea, también de toda la zona mediterránea, y ahí pues se hace un poco lo mismo con otro tipo de subproductos, con polvo de dátil, con restos de tomate industrial, con distintos subproductos que han sido seleccionados para ver en una de las líneas de nuevo cómo se comportan los insectos con ese sustrato, ¿vale? Y luego quizá el proyecto más representativo a día de hoy de Protinsecta es el PERTE agroalimentario.
PERTE Agroalimentario es una convocatoria muy potente, súper potente, que ha salido la primera edición. Entonces, como empresa de Castilla-La Mancha, te diría que somos la segunda después de Incarlopsa, después en presupuesto concedido, y de Albacete, por supuesto, somos los primeros porque quizás no se hayan presentado tantas empresas, ¿no? Tampoco digo yo que seamos los mejores de Albacete, sino que quizás pues, hemos sido los que hemos estado más vivos en esa convocatoria. Y esa sí que es una convocatoria de varios millones de euros. Muy interesante para todos. Para todo lo que viene siendo el desarrollo de esta industria. Claro, igual viene a ser lo mismo. Esa línea que te comentaba de industrias alimentarias que tienen ya un subproducto de valor que no se está valorizando todo lo que les gustaría y que buscan una alternativa. Como buenos empresarios, empresarias, pues buscan, oye, ¿cómo cojo esto que no tiene valor o que me cuesta y lo convierto en valor? Entonces ahí trabajaremos con 15 subproductos distintos, de lácteos, de industria del exprimido, de industria de conserva vegetal, de conserva animal en algún caso, lo que se permita la normativa, en fin, pues 15 subproductos para ver los que mejor funcionan. ¿Cuál sería, por así decirlo, uno de los subproductos que, por ejemplo, en el caso de la cerveza, hablamos de la harina, que sea curioso para las personas, que no sepamos que esos subproductos se generan con la creación de ese producto principal? En cualquier industria vas a tener destríos. Destríos son pues lotes que no pasan y se puede aprovechar todo. O sea, los insectos lo bueno que tienen, algunos de ellos es que trabajan con lo que tienen. Entonces muchos procesos de valorización mecánica o química o física pues necesitan que el subproducto sea muy específico, que venga sin humedad o que sea de todo el mismo tipo, o que venga todo como ellos quieren, porque si no empieza a fallar la eficacia del proceso, ¿no? En este caso los insectos se adaptan a lo que tienen, entonces comen lo que se pueda. Uno de los más curiosos pues los propios alperujos del proceso de producción del aceite de oliva, que es un problema medioambiental. Se están generando piscinas de alperujos porque no se valorizan. Y eso al final a veces contamina acuíferos. Entonces, bueno, cualquier cosa vegetal, orgánica, se puede utilizar. Incluso, por ejemplo, en el ámbito animal también hay subproductos que se pueden aprovechar mucho, que son, por ejemplo, pues restos de ovoproductos. Pues todas las granjas de ponedoras o industria alimentaria que utiliza huevo tienen muchos descartes y normalmente lo que se hace con ellos es mandarlos a la depuradora de la propia industria. Y eso tiene un valor. Imagínate la cantidad de proteína, grasa saludable, micro y macroelementos que se está tirando. Entonces, cualquier cosa que se pueda comer un insecto, que nosotros lo vemos a menudo pues en nuestras basuras, que siempre aparecen insectos, pues es algo que a algún insecto le va a dar valor. Ahora voy a la del morbo, que es la de ¿qué insectos has probado de consumo humano? Pues yo probé también los chapulines, como probaste tú en México. Creo que es lo más típico. Sí, luego también probé unos huevos de hormiga que se criaban en un tipo de maíz específico de allí, con tantos que tienen en México, y era una exquisitez. O sea, a mí me pareció, de verdad, productazo. Y luego he probado, pues, tenebrio probado. ¿Qué es exactamente? Tenebrio, el gusano de la harina que se conoce así vulgarmente, ¿no? Se le daba, ya depende de lo que le des, es más como un snack, y ya pues en la formulación o en la receta pues le meten cosas que dan sabor, pues sabor barbacoa, pues al final sabor barbacoa sabe toda barbacoa, ¿no? También hay algunos que saben a palomita, están muy buenos. He probado alguna cerveza que lleva también hormigas dentro, bueno, es curioso. No creo que el futuro sea tanto ese, por la curiosidad, sino consumir con los colegas un día y te echas unas risas y tal, sino por el contenido proteico y su integración en alimentos deportivos, barritas energéticas. Sí, ya no hablamos de lo que viene siendo de que lo estás viendo y te estás comiendo lo que viene siendo la forma del insecto, que al final es lo que nos genera a nosotros que no estamos metidos en esa industria esa curiosidad, sino esa integración de ese producto dentro de otro producto, que tú no lo ves, ¿vale? Está compuesto por pom y por. Exactamente, se hará valer, ¿eh? O sea, cuando yo digo también por ahí, nos están metiendo insectos en la comida y tal, y yo digo, no, y nos lo ocultan y además, no sé qué, digo, tío, no te lo van a ocultar porque con lo que vale, con el coste que tiene, lo hace valer. El industrial de la industria alimentaria no está para meterte cosas de rondón.
si además le cuesta dinero meterlas y la proteína de insecto, que es de mucha calidad, tiene un coste. Entonces nadie te va a meter una barrita y va a ocultar que lo ocultan. Que es más bien un valor añadido el cual tú quieres anunciar que algo que te quiera esconder. Efectivamente. Porque te voy a vender la barrita más cara porque tiene esto, esto y esto y tiene estas características. Claro, pero incluso, y tienes razón, y hablando de morbo, o sea, yo lo vi en una presentación de una empresa muy chula que hacía barritas energéticas con insectos. Y me encantó la presentación porque a mí me llaman para dar charlas en el Colegio de Veterinarios de Madrid, ahora tengo que ir a hablar con los veterinarios del Ayuntamiento de Madrid, o sea, estoy constantemente haciendo cosas así, ¿no? Y entonces en una charla este chico lo hizo, me encantó. Entonces, que levante la mano quien ha comido insectos. Y entonces, pues la gente, pues hay 4 ahí, los valientes del grupo, que siempre hay alguno, pues a lo mejor de 200 personas había 8, no sé, una cosa así, ¿no? Y entonces dice, ¿sí? Y dice, ¿seguro? Sí, tal, no sé qué. Y entonces empezó a decir, vale, ¿cuántos de vosotros tomáis tomate triturado? Y entonces, claro, todo el mundo en alguna manera, pues en los espaguetis, lo que sea, aunque lo cocine, pues siempre toma café. ¿Quién toma café? Pues todo el mundo toma café. Pues que sepáis que los que tomáis café no sé qué, estáis tomando tantas partes de insecto porque en la recolección se admite que en el grano de café va a ir acompañando algún gusano, algún huevo de algún insecto. Incluso siendo más macabros todavía y no siendo de insectos, se admite que en los cereales hay pelos de rata, incluso ratas. O sea, realmente, ¿habéis comido rata? No, pues sí, porque en los cereales normalmente, muy pequeña parte, sí, está admitido, porque se entiende que es imposible de limpiarlo al 100%, ¿vale? Entonces, todos hemos comido insectos, nos hayan gustado más o menos, los hemos probado, y tiene un aporte proteico que yo recomiendo. No sé si contesto a tu pregunta. Creo que ya sí que nos ha quedado claro al final a qué os dedicáis, a qué se dedica Protinsecta. Estáis aquí en el edificio 2, justo enfrente de nosotros. Sí. Que tú y yo no coincidimos mucho por aquí. Al final, claro, ahora tenemos la entrevista con Protinsecta, por ejemplo, con Mireia, tal cual. Claro, a la hora de estudiarla, ¿a qué se dedican exactamente? De hecho, al principio de la entrevista empezó un poco de que yo tenía un concepto y una concepción de que os dedicabais a una cosa, pero no. Gracias a esta entrevista también, tanto yo como las empresas que vayan a ver este podcast van a saber específicamente a qué se dedican y que no es algo tan morboso como que aquí en la oficina de enfrente tenéis cajas llenas de grillos. O sea, no es eso. No es eso. No es eso. No es eso. Sí que te lo agradezco porque es justamente eso. Al principio hemos empezado un poco, yo tenía esa concepción diferente de que os dedicabais a una cosa, os dedicáis a otra. También es gracias a este podcast y gracias a esta iniciativa del parque poder resolver este tipo de dudas. Que yo creo que ha quedado claro, siempre tener una persona aquí que pueda explicarlo beneficia. Entonces, por eso, darte las gracias por participar. Igualmente. Y algo que, para acabar el podcast, siempre me gusta preguntarle a todo el mundo, porque al final el porqué de este proyecto es de esta manera, ¿por qué decide Protinsecta venirse al Parque Científico y Tecnológico? Innovadora es la empresa. Eso es segurísimo. Está claro. Eso es segurísimo, pero porque al final decidí veniros aquí, no a una oficina del centro. Pues básicamente por el ambiente, básicamente porque estamos cerca del campus, estamos en una zona abierta, una zona dinámica, hay muchas empresas en creación, es el carácter que tiene nuestra empresa. Alejarnos de ese carácter, pues quizás sea desnaturalizar un poco la idea del proyecto de Protinsecta, que siempre tiene que ser innovación. En el momento que dejemos de innovar, pues seguramente busquemos un entorno más oficialista, por así decirlo, en el que nos abramos a otro tipo de clientes, pero nosotros tenemos que estar cerca de donde ocurren las cosas y, en mi opinión, en Albacete donde ocurren las cosas es aquí en el Parque Científico Tecnológico. Me estoy dando cuenta de que sí, ¿eh? O sea, es impresionante las empresas que están pasando por aquí, a qué se dedica cada una y de qué manera es una empresa innovadora o de qué manera está innovando en su industria en concreto y aquí en Albacete. Es que es curioso que este tipo de empresas que normalmente te las encuentras en un Madrid, en un Barcelona, en ciudades más grandes, que sí que parece que van como por delante, pero en Albacete hay un potencial increíble de empresas y de conocimiento que es increíble. Aquí hay mucho talento y los manchegos tenemos un carácter muy singular que se valora mucho fuera. Yo por lo menos donde yo ya soy mayor, tú eres un tío muy jovencico todavía. 29 añitos yo. Nada, muy joven. Se ve mucho, o sea, se ve mucho ese punto de cómo se entiende la vida y cómo se entiende la empresa también en esta región, que hemos aprendido todos de los empresarias que llevan más tiempo que nosotros,
hay una capa de empresarios en Albacete que si no está cerca del parque también debería acercarse, también debería de ayudarnos a absorber toda esa información, toda esa experiencia que tienen ellos, que creo que puede ser muy bueno y que de verdad que la imagen de Albacete a nivel empresarial, en mi opinión, es muy buena. Sí. Además, como dices, hay mucho talento fuera del mismo Albacete. De hecho, te diría que de los mejores ingenieros, por ejemplo, en fotovoltaica, son de Castilla-La Mancha, pero más concretamente de Albacete. Hay gente en Japón desarrollando proyectos de Albacete que te caes para atrás, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. Es muy curioso, pero te rascas un poco, hablas con grupos de investigación, porque a mí me toca trabajar mucho con universidades, centros de investigación, donde ocurre la innovación. Y si rascas un poco, siempre hay alguien en un departamento, siempre además tiene un carácter muy de amigo, que pone buen ambiente también en esos grupos, que creo que también es muy importante para desarrollar el trabajo, y es muy raro el caso, os lo digo de verdad, en el que no me he encontrado a alguien que de primeras, pues yo también soy de Albacete, mi madre es de Albacete, o alguien del departamento es de Albacete y estamos trabajando también mucho en este tema y él lleva una cosa muy puntera y tal. Eso casi siempre, muchísimas veces. Ya no me sorprende, de hecho. Pues José, muchísimas gracias por venir. Nos vamos a seguir viendo tú y yo, porque nos vemos ahora, Genos. Sí. Desde luego, y espero que te haya gustado esta iniciativa del parque, que hayas estado cómodo en el podcast. Yo sí que lo agradezco muchísimo el que nos hayas aclarado a qué se dedica Proteinsecta. Así que si alguien te quiere encontrar, si alguien nos quiere llamar a la puerta, edificio 2, la planta de arriba. Aquí estamos. Muchas gracias, y igualmente también decir lo que tú a lo mejor no lo dices, que vuestra empresa también es muy innovadora, que es muy raro tener algo así tan singular en generación de contenidos como lo que estáis haciendo vosotros, y que también es para que nos sintamos orgullosos de teneros aquí, de vecinos, de compañeros, y gracias por la iniciativa, también a los responsables del parque, y mucho ánimo y a seguir, y enhorabuena. Muchísimas gracias.